Puedes mover eso porque me puedes tumbar eso. Hazlo ahí. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Como vemos acá en el principio del live, vamos a tocar simultáneamente dos temas, el cual vienen a conformar uno solo. Estos dos temas son parte de una misma perspectiva, de una misma palabra. Vamos a ver el Evangelio de Juan de acuerdo a la óptica del discernimiento de la palabra. Por eso dice allí Juan y la palabra. Acá, igual que siempre, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las primeras 14 estrofas de ese Evangelio las escribió Juan como una lección espiritual, como una afirmación más bien espiritual para preparar la mente a lo que iba a decir. Para que todo esto fuera de acuerdo con la verdad. Ya sabemos lo que es la verdad porque lo hemos estado estudiando acá. La afirmación no tiene una conexión con el Evangelio como tal. El verbo significa lo que es. Esto es lo primero que significa esta palabra llamada verbo. El verbo significa lo que es. La palabra, pero está expresada en unas formas grandilocuentes, que se usaban mucho en aquella época. La palabra es el pensamiento hablado. Y en ese sentido fue empleada por Juan, llamando a la verdad para que hablara por él en sus palabras. Se hizo carne, fue el decreto que se manifestara y habitó entre nosotros. Es la reafirmación de ese decreto. Al mismo tiempo, es una información para la posteridad. Acá nosotros podemos ver que Juan, ciertamente de acuerdo a la palabra, fue el único que estuvo con Jesús y su madre en el último momento de la crucifixión. Fue el único, igual que la madre de él, de Jesús, que tuvieron acceso a los conocimientos mayores. En este punto, el proceso, la frase se hizo carne y habitó entre nosotros, además que de un solo golpe va hablándonos de la fe. Esta, a su misma vez, sabemos que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. En ese párrafo justamente de la Biblia, en esa parte del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos expresado todo este acto de fe de Juan
dándole paso a que el Espíritu de verdad condujera a todas estas personas y les transmitiera esa verdad, la cual es Dios manifestado a los hombres. Acá vemos que realmente Jesús ya había explicado ese punto también, donde expresa que por tus palabras vas a ser juzgado. Sí, eso es muy cierto. Pero por tus palabras también vas a ser justificado, dijo el Señor. También explicó algo un poco más profundo, a lo cual se hace eco en la eternidad, aquí en este mundo, acerca de que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de su boca sale procede del corazón, y de allí es donde proceden los pensamientos de homicidio, maledicencia, injuria y cualquier maldad. En ese punto hicimos la reseña, primeramente que todo, de esta lectura del Evangelio de Juan a nivel más profundo, y ahora vamos a verlo, vamos a bajar a verlo en la forma más sencilla, en la forma literal que expresa la Biblia. Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Este vino como testigo para dar testimonio de esa luz, de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de ningún varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Allí vemos nuevamente la presencia de ese aspecto de Dios llamado verdad. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vemos lo importante que es el que ya estamos enterados de que ese verbo es esa palabra no hablada, sino pensada, y que se convierte acá en este mundo en verbo a través de el habla, de la palabra hablada. Juan dio el testimonio de él y clamó diciendo: este es aquel quien yo decía, el que viene después de mí, pero que es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, porque la ley ciertamente fue dada y entregada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo nos enseña la gracia divina aquí, en este mundo. Nos enseña cuál es ese aspecto de Dios llamado verdad. Pero sobre todas las cosas, nos enseña de que esa luz, la cual vino a este mundo y que se manifestó a través de las personas, de los hijos de la luz, que porque Él es el Padre de las luces, esos hijos de la luz vinieron a manifestar ese otro aspecto de Dios llamado el Verbo viviente. Dios es el Verbo viviente del cual habla la palabra. Ese Verbo viviente, a través de la palabra, nos conduce al conocimiento de la fe. Es profundo, ciertamente es profundo para alguien que llega nuevo y se sienta por allí a escuchar, acostumbrado a escuchar otras cosas, pero como realmente la gracia divina viene de Dios y las dádivas todas vienen de Dios, que significan regalos inmerecidos, eso es lo que significan las dádivas. Dios mismo se encargará de el que no sabe
mostrarle y permitir que pueda entender, y a ese que sabe, que pueda profundizar más allá dentro del reino de los cielos a través de su palabra. Porque recuérdate que la palabra nos explica a nosotros que todos hemos sido llamados, pero así como Dios da el crecimiento a la semilla que se siembra, que se entierra allí en la tierra, después que esa semilla muere, da el crecimiento. Asimismo, un conocimiento realmente errado, al morir, el Señor puede dar el conocimiento nuevo de su verdad. Ahora, ¿por qué digo esto? Esto lo digo sencillamente porque Dios no solo es nuestra vida, sino que también Él es la verdad. Esa verdad inefable, infinita, que viene a nosotros a través del canal del pensamiento y que se manifiesta en forma de verbo aquí en este mundo con la palabra. Todo lo que nosotros llamamos la palabra es la acción del verbo viviente llevado no solo a la escritura, sino que primero fue allí en nivel espiritual ese conocimiento, luego se textualizó, se llevó a nivel escrito, pero también se ha llevado a nivel de la predicación, que es la información a través de la palabra hablada. Cuando nosotros vemos acá en la Biblia que el libro de Santiago nos recuerda a nosotros acerca de una palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas, allí no cabe duda que se trata de la verdad que dijo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué decimos que esa verdad es un aspecto de Dios? Porque el mismo Jesús explicó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué decimos y repetimos ese punto que muchos se han atrevido a hacer, a entrar en negación? Así como dice el libro de Judas Apóstol, un librito antes del Apocalipsis. Porque esa verdad no solamente que es Dios, sino que por ser
la palabra pensada, el verbo viviente, se manifiesta a través de nosotros aquí en este mundo en todas las virtudes que podemos pronunciar a través del verbo, como verdad, amor, vida, seguridad, confianza, fe, relax, comodidad, felicidad, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia y todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. En este mundo, esa es la verdad. Y también en el otro mundo. Porque de allí es donde procede, del mundo espiritual, es donde proceden los pensamientos. Y los pensamientos son el verbo o la palabra no hablada. Se convierten en verbo aquí cuando la hablamos, cuando la transmitimos fonéticamente a través de nuestro cuerpo físico y enunciamos las palabras que han de manifestarse en nuestra vida y en nuestro mundo. Por eso se habla del decreto. Se habla del decreto respecto a esto. El decreto viene a través de la palabra. La Biblia, como estuvimos leyendo ayer, nos habla acerca de ese punto bien profundo, por cierto, difícil para algunos asimilar y más fácil para otros asimilarlo. Ese punto que dice que la creación completa aguarda las órdenes de los hijos de Dios para cumplirlas. Ayer hablamos acerca de ese punto, la manifestación del verbo viviente a través del pensamiento y de la palabra hablada. Eso es un decreto. Cuando tú piensas algo, bien sea en bien o bien sea en mal, no solo que estás utilizando la sustancia de Dios, el Espíritu de Dios, el cual te dio para fabricar esos pensamientos buenos o malos, sino que estás creando, estás trayendo a colación la manifestación de estos pensamientos en tu vida y en tu mundo. Según piensas en tu corazón, así es, dijo Salomón miles de años antes de la llegada de Jesús. Pero Jesús nos explicó por qué sucede eso, porque para el que cree, todo es posible. Si tú empiezas a creer cosas, bien sea afirmarlas o bien sea a negarlas en tu mente y en tu vida, así va a ser. Él tiene el derecho divino, te otorga ese privilegio. El derecho divino es Dios en acción. Ese derecho divino que tenemos todos a través del libre albedrío, el primero en respetarlo es Dios, porque Él lo dio. Y después estamos llamados a respetarlo todos los que tenemos, entre comillas, el nombre de hermanos. También debemos respetar el libre albedrío,
No podemos, no debemos, sí podemos, pero no debemos interferir en violentar las formas de pensar, las formas de sentir, a menos que sea un caso extremo, bien sea para tratar de salvar una vida quizás de alguien que está enfermo o alguien que evidentemente corre un gran peligro si no cambia su conducta. En ese sentido, probablemente está la dispensación. Allí tenemos la dispensación, porque si hablamos de que id y haced con los demás lo que os gustaría que hicieran con vosotros, si hablamos de que nosotros tenemos que hacerlo con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, que es una ley, la conocen como la ley de causa y efecto también, la explicó Jesús, no yo. Esa ley implica que si tú estás salvando esa vida de ese enfermo o de ese equivocado, lo más seguro es que el Señor lo va a hacer contigo en el momento que te toque. Y esta es la importancia de la palabra de Dios y su discernimiento. Yo puedo plantarme a gritar porque no tengo pena, aleluya, gloria a Dios, y a gritar, por ejemplo, y Felipe era de Betsaida y la ciudad era la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel del cual escribieron Moisés. Y estaría bien, porque estoy informando. ¿Cómo no? Eso está muy bien. Pero es como dice la palabra, con respecto a algunos dones. Por lo menos en el caso del don de lenguas, que está muy controvertido, las personas tienen que tener el discernimiento de lo que se está diciendo. No vamos a dejar esto, a otorgarlo a que adivine, adivinador, o sencillamente dejarle el trabajo al Señor. A veces, por un acontecimiento que nosotros propiciamos en algún momento. Con esto no quiero decir de que realmente no sea genuino el hablar en otras lenguas desconocidas para nosotros, para nuestro idioma español. No. Con esto lo que estoy diciendo es como dice la palabra, que si nosotros logramos descifrar lo que dice ese trance de, vamos a decirlo de esa forma, en el cual realmente el espíritu de lenguas asumió una manifestación en una persona, lo más seguro es que si todos los que estábamos por allí
logramos entender, eso va a ser para edificación. Y cuando digo que va a ser para edificación, lo digo con toda plenitud, con todo el poder de esa comprensión del asunto. Porque en realidad, si lo dice, si hubiese algo malo que decir o que se haya dicho en lenguas, sencillamente ya sabemos para la próxima qué es lo que tiene que suceder y cómo debemos asumir en el Señor toda esta situación y condición. Y si lo que dicen ese espíritu en lenguas sencillamente es bien, es bueno para todos, bueno, gloria a Dios. Tenemos la gran bendición de recibir a través del espíritu en lenguas la información que necesitamos para mantenernos en ese camino, en esa verdad y en esa vida, la cual es Cristo. Cuando dije no hace mucho realmente que Cristo es nuestra vida, no lo dije por decirlo, sencillamente lo dije porque en realidad, igual que muchas personas dedicadas a los estudios espirituales, a la palabra de la Biblia y a otros diferentes estudios que son filtrados luego por la Biblia para determinar que realmente sean de Dios. En ese punto me refería cuando dije, pues, lo importante que es la verdad, el espíritu de verdad, la manifestación de Dios en su aspecto vida y cómo y por qué se llama Cristo aquí en este mundo. Cristo significa ungido. De acuerdo al griego antiguo, viene de la palabra Christos y significa ungido, y esa unción es de vida. Ese es Cristo. La perfección de esa manifestación de ese nombre Cristo, de esa unción de vida, nos la enseñó Jesús y por eso se llama Jesucristo. No solo porque asumió la deidad aquí en este mundo y en el otro, sino porque nos enseñó lo que es capaz de manifestar la vida de Dios aquí en este mundo. Y cuando digo esto, no es solo en la polaridad de lo bonito, bello y lindo. Acá vemos que el hombre ha hecho creaciones imperfectas que lo han tratado muy mal a él mismo. Por ejemplo, un botón, el tiempo. El tiempo no es creación de Dios, porque Dios vive en el eterno día de hoy. Pero el hombre puso su nombre y sus condiciones, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros,
décadas, centurias, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ha pasado con esto? Lo que hemos venido viendo, pues. ¿Tú te imaginas que alguien que tiene que ir a chequear una tarjeta en un trabajo y de repente lo que esté pendiente de ese reloj? Eso causa lo que ahorita llaman por allí estrés. Y se enferma la persona. La persona que quiere acelerar, por ejemplo, el proceso de un viaje que tiene que hacer, se está contando los minutos, los segundos y las horas, así como hacen el 31 pues, de diciembre, muchas personas viven, contando, ya va a sonar el cañonazo, así mismo. Solo que esas condiciones son otras, por ejemplo, ya van a cerrar la puerta, ya se van a acabar los tomates, ya van a dejar de circular los autobuses por la hora. Y así vemos una de las tantas creaciones del hombre aquí en este mundo. Y amén de muchas que en realidad son bien difíciles de detectar porque provienen del pensamiento. Y no las ves sino hasta que las tienes encima, a través de la conducta de las personas. Allí es cuando las empiezas a ver, pero ya es un poco tarde eso, porque ya lo detectaste cuando realmente era inevitable, pues. Tenías que calártela, como dicen por allí, vivirla, vivir eso, o lo que sea, pues que en realidad vaya a ocurrir. Esperemos y no sea nada grave. En este punto, por eso se dice, y por eso nosotros, los que estamos dedicados a las cosas espirituales, hablamos acerca de ese aspecto de Dios, denominado el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él es ese que no solamente nos enseña la verdad de todas las cosas que están sucediendo y que han sucedido, sino que también nos muestra todo eso que no vemos, escudriña en el espíritu. La palabra lo explica, que solo el espíritu del hombre, el espíritu de Dios en el hombre, es que es capaz de escudriñar hasta lo más profundo. Porque recuérdate que Él es el Padre de los espíritus. Tu espíritu es parte de Él. Todos los espíritus del Señor, o sea, de Jehová de los ejércitos, que son manifestaciones aquí en este mundo de la vida, la cual es Dios, nosotros vemos allí claramente que todos, y sin excepción, tienen la misma actividad. Todos. Pensar y sentir, pensar y sentir. Y ya hablamos de que ciertamente
a través de este vehículo físico que es el cuerpo, se producen las otras dos manifestaciones que son secundarias, las cuales vienen después. Y a eso me refería, las palabras y las acciones. Después de pensar y de sentir vienen las palabras y las acciones. Si tú realmente estás en ese punto de que el Espíritu de verdad ha asumido tu vida, empiezas a ver no solo la verdad, sino muchas cosas que no sabías. Pues Él te la muestra. Tan de hecho que acá lo explica esta palabra que leímos hace un rato. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que no nos vamos a conformar con esta información, nada más. De que el Espíritu de verdad nos guíe a todo lo que no sabemos también. Sino que nosotros, habiendo hecho como dice Jesús, practicando la verdad en nuestra vida diaria, estamos en capacidad de asumir ese alimento sólido a nivel espiritual. Ya no vamos a estar como esos que tenía Pedro allá, a los cuales le dijo que ahorita yo solamente les doy leche espiritual porque ustedes no son capaces no están en capacidad de tomar alimento sólido. Pero yo creo realmente que sí esta es otra época y realmente se ha hablado mucho de la palabra y así como ha avanzado toda la tecnología, han avanzado las diferentes ciencias que estudian el comportamiento, han avanzado las diferentes ciencias que estudian la anatomía, la electrónica, la computación, el espacio sideral y todo eso que está fuera de nosotros. El conocimiento de Jesucristo ha avanzado mucho más, porque de allí es de donde proviene todo. Él es el principio y el fin, o sea, el alfa y el omega de todo. Por eso no podemos, o sí podemos, pero no debemos, hacer como dice ese libro de San Judas Apóstol. Negar las potestades superiores, negar todo lo que se gesta a nivel superior allá en el mundo espiritual. Negar significa negarnos. Y cuando ese punto tan fuerte que dijo San Judas Apóstol, en lo poco que conocen, se corrompen como los animales irracionales. Ciertamente, ese punto no queremos en ningún momento que se manifieste ni en nuestra vida ni en la de nuestro prójimo.
aun cuando hasta el sol del día de hoy viene ocurriendo en una forma que, perdón, es una aparente normalidad para muchos, porque piensan que esa mala costumbre de pensar lo malo ciertamente es natural y que es el deber ser. Pero no, tú puedes estar consciente de que un cuchillo corta, pero no por eso tienes que estar pensando en el cuchillo a cada rato, ni pensar en lo negativo que podrías hacer con ese cuchillo. ¿Por qué? Porque recuérdate, nosotros hacemos nuestras peticiones de dos formas y se nos dan. Podemos hacer nuestra petición mala, podemos hacer nuestra petición buena, ambas en la oración. Así, esas malas, de repente algunos brujos la hacen, pues. Alguien dedicado al espiritual a nivel del mal, lo hace. Pero nosotros que estamos buscando de la excelencia del conocimiento de Jesucristo, que es sobre todos los conocimientos, que va más allá del mal, que va más allá de la oscuridad, porque donde llega la luz, la oscuridad se va y Él es luz. No podemos, no debemos dejar a un lado la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar para que estemos mejor, primero con nosotros mismos. Porque cuando estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con el Señor, pero por el motivo de que el Señor vive en cada corazón humano, estaremos bien y estaremos amando a nuestro prójimo. Estaremos bien con nuestro prójimo también. Estaremos bien, por lo menos en nuestros pensamientos. Aun cuando nuestro prójimo esté allá en la oscuridad. Sencillamente que se acerque y tú, que estás reflejando la luz del Padre de las luces, le colaborarás con iluminar el punto que necesite ser iluminado para que lo pueda entender. Pero para esto también tenemos que respetar el proceso que enseñó Jesucristo. Muchos tratan de saltarse esa barrera, así como aquellos que se tratan de saltar eso de que del proceso de que alguien entró en un kinder y otro está en la universidad, entonces el del kinder quiere fungir más allá, haciendo el trabajo del que está estudiando en la universidad, porque eso pasa. Así mismo es esto. No podemos ni debemos saltarnos el proceso del Señor. Si Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá,
¿quiénes somos nosotros para romper el proceso del Señor? Sí, somos sus hijos, podemos ser desobedientes, pero en realidad Dios dará a cada cual según sus obras. Él nos va a dar de acuerdo a lo que cómo pensamos, a cómo sentimos. Entonces, no podemos, como le dije a alguien no hace mucho, allá en la calle, en alguna parte, si tú solamente tenías dinero para comprar un Volkswagen y pagaste por un Volkswagen, tú no puedes esperar que el concesionario, las personas, el vendedor, te vaya a entregar una Hummer. Porque eso no funciona así. Tú tienes que recibir Cayetano Farías, tu Volkswagen, porque eso fue lo que tú pagaste. Asimismo, esa es una manifestación de lo espiritual. Y tenemos que estar claros. Si piensas lo bueno, eso lo verás. Si piensas lo malo, eso también lo verás. Tú escoges. Si practicas la verdad en tu vida, la verdad verás manifestarse. Si practicas otra cosa, queriendo meterlo como camuflaje de que es la verdad, eso también lo verás. Por ahora, el día de hoy, yo quiero bendecirte grandemente en el nombre de Jesucristo, el que enseña la doctrina, y también darte las gracias por tu asistencia acá a la plataforma TikTok Live, al live de la iglesia virtual, el ministerio Iglesia Virtual, que es para el discernimiento de lo espiritual. Es decir, en este punto, cuando leemos la palabra de Dios, estamos hablando del discernimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando tocamos otro punto, discernimos otro punto, pero todos siempre por aquí van a ser pasados por la Biblia para corroborar de que ese conocimiento es como dice la verdad, es como dice Jesucristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a pasar pues a la oración. Vamos a darle las gracias al Señor por la presencia de todos ustedes. Señor, gracias por la presencia de todos ellos y ellas acá. Gracias por la plataforma TikTok Live. Gracias por este ministerio tuyo, Padre Celestial, de reconciliación contigo, Padre Celestial. Gracias por el ministerio de reconciliación con Dios. Muchas gracias también, Señor, por todos los que están habitando en este mundo. Gracias por tu palabra, porque es la verdad. Gracias porque la verdad es uno de los aspectos tuyos en este mundo, Padre Celestial. Muchas gracias porque sabemos que sepa, Padre, en este momento pongo en tus manos, Señor,
familiares y a todas las personas en el mundo entero, a todos esos que están en los hospitales en este momento operándose, a los que están esperando turnos quirúrgicos, a los que están convalecientes en esos hospitales, a los que están en los centros policiales, en las cárceles, en las calles, tirados por allí, en alguna parte de la calle, a los que están en los centros policiales, en las cárceles, en las calles, tirados por allí, en alguna parte de la calle, quizás caminando. A esos, Señor, que están en sus hogares, algunos más cómodamente que otros, pero y al fin y al cabo, gracias también por el hogar, porque es bueno tener hogar también. Señor, gracias también por todos esos que están allá en lo más recóndito del mundo, donde no llega la civilización. Hazle saber que tú estás allí, que tú eres su vida, que tú eres su verdad, que tú eres su amor, que tú eres su salud, que tú eres absolutamente todo lo que tienen que tener para vivir. En eso hubo un cantante que no se equivocó. Todo lo que necesitas para vivir es amor, porque Dios es amor y realmente es toda la sustancia, no solamente de lo que no vemos, lo espiritual, sino también eso que vemos. Los alimentos también son amor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por su conocimiento. Muchas gracias, amado Padre Celestial, por el descanso que vamos a tener. Gracias porque somos sanados por tu verdad, por tu amor en nuestra vida, la cual es tu vida manifestándose. Muchas gracias absolutamente por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a saludar a algunas personas acá en el nombre de Dios. A Juan y David, que Dios los bendiga. A Denis Luz, a Sweet Breeze, que Dios los bendiga absolutamente a todos, porque es lo que Él quiere que hagamos con los demás, lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Yo los bendigo, el Señor me bendice, en el nombre de Jesús. Amén.